¿Por qué siento que todo está perdido y cómo Dios puede restaurar mi esperanza? Llega un momento en la vida en el que todo parece derrumbarse al mismo tiempo. Lo que antes tenía sentido ahora se siente vacío. Los planes que parecían firmes ya no existen. Las fuerzas que te sostenían comienzan a fallar. Y en medio de ese escenario aparece un pensamiento que pesa en el alma. Todo está perdido. Tal vez estás en ese punto ahora. Tal vez has intentado seguir adelante, pero algo dentro de ti ya no responde igual. La motivación se ha debilitado, la esperanza se ha vuelto frágil y la fe parece luchar por mantenerse en pie. Y lo más difícil no es lo que ocurrió afuera, sino lo que está ocurriendo dentro de ti. Pero existe una verdad que muchas personas solo descubren cuando llegan a ese límite. Cuando todo parece perdido, Dios no ha terminado contigo. Muchas veces ese punto de quiebre no es el final, es el lugar donde Dios comienza a reconstruir lo que parecía destruido, pero de una manera más profunda y más firme. Y en este mensaje vas a descubrir por qué sientes que todo se perdió, qué está ocurriendo realmente en tu interior y cómo Dios puede restaurar tu esperanza paso a paso. Permanece atento, porque lo que hoy parece un final puede ser el inicio de algo que todavía no alcanzas a ver. Hay un momento específico en el que la persona deja de sentir que las cosas están difíciles y comienza a sentir que todo colapsó. No es solo un problema aislado ni una situación complicada. Es una acumulación de eventos, emociones y frustraciones que terminan creando la sensación de que ya no hay salida clara. En ese punto, el corazón se siente cansado. No es solo un cansancio físico, es un desgaste emocional y espiritual. La persona ha intentado mantenerse firme, ha tratado de encontrar soluciones, pero llega un momento en el que ya no sabe qué más hacer. Y ese agotamiento comienza a influir en la manera en que percibe la realidad. La mente empieza a interpretar todo desde ese estado de desgaste. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora parece un final definitivo. Las dificultades se sienten más grandes de lo que realmente son, y poco a poco se instala la idea de que ya no hay nada que se pueda recuperar. Pero es importante detenerse aquí y reflexionar con claridad. Este sentimiento de colapso no siempre refleja la realidad completa. Muchas veces es el resultado de una carga acumulada que no ha sido procesada correctamente. Y entender esto es el primer paso para comenzar a recuperar algo que parecía perdido. Muchas veces la persona no se da cuenta de que lo que está sintiendo no viene solo de una situación actual, sino de un peso acumulado que ha estado cargando durante mucho tiempo. Pequeñas frustraciones que nunca fueron procesadas, decepciones que quedaron guardadas, momentos difíciles que se superaron por fuera pero no se sanaron por dentro. Ese peso no desaparece con el tiempo si no se enfrenta. Se va acumulando en silencio hasta que llega un punto en el que todo parece demasiado pesado. Y cuando ese límite se alcanza, la persona siente que todo se derrumbó, cuando en realidad lo que ocurrió fue que ya no pudo sostener todo lo que venía cargando desde hace tiempo. En ese estado, el corazón se vuelve más sensible y la mente más vulnerable. Cualquier nueva dificultad parece confirmar la idea de que todo está perdido. La persona ya no reacciona solo al presente, sino a todo el peso emocional que viene acumulando. Y por eso, la sensación de pérdida se vuelve tan intensa. Pero aquí comienza una comprensión importante. No todo lo que sientes hoy fue causado por lo que estás viviendo ahora. Y cuando una persona empieza a separar lo que es presente de lo que es acumulado, comienza a recuperar claridad. Y esa claridad es necesaria para entender algo aún más profundo sobre cómo la mente interpreta estos momentos. Cuando una persona llega a ese punto de agotamiento emocional, la mente comienza a interpretar la realidad de una manera diferente.
No analiza los hechos con claridad, sino que responde desde el cansancio, desde la frustración y desde el peso acumulado que lleva dentro. Y en ese estado, es fácil confundir un momento difícil con un final definitivo. La mente humana busca cerrar historias rápidamente. Cuando no encuentra respuestas claras, tiende a crear conclusiones para intentar recuperar una sensación de control. Y una de esas conclusiones es pensar que todo terminó, que no hay salida o que ya no vale la pena intentar nuevamente. Pero esa interpretación no siempre refleja la verdad completa. Muchas veces es solo una reacción al desgaste interno. Es como si el corazón dijera "no puedo más" y la mente tradujera ese sentimiento como "ya no hay solución". Y esa confusión puede hacer que la persona pierda de vista lo que todavía es posible. Por eso es tan importante detenerse y cuestionar ese pensamiento. ¿Realmente todo está perdido? ¿O es mi mente tratando de dar sentido al cansancio que siento? Esa pregunta abre una puerta importante, porque en el siguiente momento vamos a descubrir qué hay detrás de ese sentimiento de pérdida que parece tan real, pero que muchas veces tiene una raíz más profunda. Detrás de ese sentimiento de que todo está perdido, muchas veces existe un miedo más profundo que no siempre es evidente. No es solo el miedo a la situación actual. Es el miedo a no poder volver a empezar, a no tener fuerzas para intentarlo otra vez, a repetir los mismos errores o a quedarse solo en medio del proceso. Ese miedo no siempre se expresa con palabras claras. Se manifiesta como una sensación constante de inseguridad, como una resistencia interna a tomar decisiones, como una voz silenciosa que dice que tal vez no vale la pena seguir intentando. Y poco a poco, ese miedo comienza a influir en la forma en que la persona ve su propia vida. Cuando ese miedo crece, el corazón empieza a cerrarse. La persona evita nuevas oportunidades, se protege para no sentir más dolor y comienza a limitar sus propios movimientos. Sin darse cuenta, deja de avanzar no porque no haya caminos, sino porque el miedo le hace creer que no es capaz de recorrerlos. Pero aquí aparece una verdad que cambia la perspectiva. Ese miedo no es una señal de que todo terminó, es una señal de que el corazón fue herido y necesita ser restaurado. Y en el siguiente momento vamos a descubrir cómo la esperanza no desaparece de golpe, sino que se va apagando poco a poco sin que la persona lo perciba. La esperanza casi nunca desaparece de un momento a otro. No es algo que se pierde de forma repentina. Se va debilitando poco a poco en silencio a través de pequeñas experiencias que van afectando la manera en que la persona mira el futuro. Cada decepción no procesada, cada intento fallido, cada espera prolongada sin respuesta va apagando esa luz interior. Al principio, la persona todavía cree que las cosas pueden mejorar, mantiene cierta expectativa, intenta seguir adelante. Pero con el tiempo, si las situaciones difíciles continúan, esa expectativa comienza a reducirse. La mente empieza a protegerse, dejando de esperar demasiado para no volver a sentirse decepcionada. Ese es el punto en el que muchas personas dejan de darse cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ellas. No dicen abiertamente que han perdido la esperanza, pero empiezan a vivir sin ella. Dejan de proyectarse, dejan de creer en cambios reales y se acostumbran a una versión más limitada de su vida. Pero reconocer este proceso cambia todo, porque cuando una persona entiende que la esperanza no desapareció, sino que se debilitó, también entiende que puede ser restaurada. Y en el siguiente momento vamos a confrontar una de las creencias más peligrosas que mantiene a las personas atrapadas en esa sensación de pérdida. Hay una creencia que se instala en silencio cuando la esperanza se debilita. La idea de que nada va a cambiar.
No siempre se expresa con palabras, pero empieza a influir en la forma de pensar, de decidir y de mirar el futuro. La persona deja de intentar no porque no tenga opciones, sino porque ya no cree que valga la pena intentarlo. Esa creencia es peligrosa porque no solo refleja el dolor del momento, también comienza a construir una realidad limitada. Cuando alguien cree que nada va a cambiar, deja de ver oportunidades, deja de tomar decisiones y deja de avanzar. Y sin darse cuenta, empieza a confirmar esa misma idea con su propia inacción. Pero es importante entender algo con claridad. El hecho de que hoy no veas cambios no significa que el cambio no sea posible. Muchas transformaciones comienzan en silencio, sin señales visibles, mientras algo se está reorganizando en el interior o en el entorno de la persona. Romper esa creencia es uno de los pasos más importantes para que la esperanza comience a regresar. Porque cuando el corazón vuelve a considerar que el cambio es posible, aunque todavía no lo vea, se abre una puerta que antes estaba cerrada. Y en el siguiente momento vamos a descubrir por qué, en algunos casos, Dios permite que una persona llegue a este punto tan profundo. Hay momentos en los que la persona se pregunta por qué tuvo que llegar tan lejos en el dolor, por qué las cosas no se detuvieron antes, por qué tuvo que experimentar esa sensación de que todo se estaba perdiendo. Y en medio de esas preguntas aparece una inquietud más profunda. ¿Por qué Dios permitió que llegara hasta aquí? Esta es una de las preguntas más sensibles en la vida espiritual. Porque no se trata solo de entender una situación, sino de comprender el propósito detrás de ella. Y aunque no siempre es posible ver todas las respuestas en el momento, existe una verdad que se repite a lo largo de la vida de muchas personas. Dios no lleva a alguien a un punto de quiebre para destruirlo, sino para transformar algo que ya no podía seguir igual. Muchas veces ese punto revela áreas que estaban ocultas, dependencias que no eran saludables, caminos que no estaban alineados, cargas que se estaban sosteniendo de una manera equivocada. Lo que parecía estabilidad, en realidad necesitaba ser reconstruido desde una base más firme. Y cuando una persona comienza a ver ese momento desde esta perspectiva, algo cambia dentro de su corazón. El punto de quiebre deja de ser visto solo como pérdida y comienza a ser entendido como el inicio de una transformación. Y en el siguiente momento vamos a descubrir algo que puede cambiar completamente la forma en que interpretas este proceso, lo que ocurre justo después del colapso. Después del momento en el que todo parece haber colapsado, ocurre algo que muchas personas no esperan. No llega una solución inmediata. No aparece una respuesta clara de un día para otro. Lo que aparece primero es el silencio, una pausa, un espacio donde todo parece detenido. Y ese momento puede ser tan incómodo que muchas personas intentan salir de él lo más rápido posible. Pero ese espacio tiene un propósito. Es el lugar donde comienza una reconstrucción que no siempre es visible. Cuando todo lo que sostenía la vida anterior se rompe, Dios comienza a trabajar en una base nueva. No empieza por fuera, empieza por dentro. Empieza a reorganizar pensamientos, a fortalecer el corazón y a preparar a la persona para algo que todavía no está listo para manifestarse. En ese proceso, la persona puede sentir que no está avanzando, pero en realidad está siendo preparada. Es como si el ritmo de la vida cambiara para permitir que algo más profundo tome forma. Y aunque ese proceso no siempre es fácil de aceptar, es necesario para que la restauración sea verdadera y duradera. Y cuando una persona permanece en ese proceso sin huir de él, comienza a descubrir algo importante. Aunque todo parecía perdido, algo nuevo ya está comenzando a formarse. Y en el siguiente momento vamos a revelar qué es exactamente lo que Dios empieza a reconstruir primero cuando una persona llega a este punto.
Cuando Dios comienza a reconstruir después de un momento de pérdida, no empieza por las circunstancias externas. No comienza resolviendo todos los problemas de inmediato, ni cambiando todo lo que está alrededor. Lo primero que Él restaura es el interior de la persona, porque sin esa base, cualquier cambio externo sería frágil y temporal. Dios empieza trabajando en los pensamientos, ayudando a la persona a ver su realidad con más claridad. Comienza a ordenar las emociones, a calmar la ansiedad y a traer una paz que no depende de que todo esté resuelto. También empieza a tocar la identidad, recordándole al corazón quién es realmente, más allá de las pérdidas que haya experimentado. Este proceso puede parecer lento, pero es profundo. Mientras la persona espera una solución visible, Dios está construyendo algo más importante, una nueva forma de pensar, una nueva forma de creer y una nueva manera de enfrentar la vida. Y esa transformación interna cambia todo lo que viene después. Cuando el interior empieza a fortalecerse, la percepción cambia. Lo que antes parecía un final absoluto comienza a verse como una etapa del proceso. Y en ese momento aparece algo que muchas personas no esperan, una señal pequeña, casi imperceptible, de que la esperanza está comenzando a regresar. La esperanza no vuelve con grandes señales ni con cambios inmediatos en las circunstancias. Regresa de forma silenciosa, casi imperceptible. Aparece como un pequeño pensamiento diferente, como una sensación de calma en medio del caos, o como una leve disposición a intentar una vez más, aunque todavía existan dudas. Muchas personas no reconocen este momento porque esperan sentir una transformación completa. Pero la restauración de la esperanza comienza con señales pequeñas, un cambio en la manera de pensar, una decisión más tranquila, una nueva forma de ver una situación que antes parecía completamente cerrada. Ese es el inicio de algo muy importante, porque cuando la esperanza empieza a regresar, aunque sea de forma mínima, cambia la forma en que la persona se relaciona con su realidad. Ya no todo parece definitivo. Empieza a surgir la posibilidad de que las cosas puedan tomar un rumbo diferente. Y es en ese punto donde la persona tiene una oportunidad clave. Puede ignorar esa pequeña señal o puede alimentarla, porque en el siguiente momento vamos a descubrir cómo fortalecer ese inicio de esperanza para que no vuelva a apagarse, sino que crezca con firmeza dentro del corazón. Cuando la esperanza comienza a regresar, aunque sea de forma sutil, necesita ser fortalecida. Si no se cuida, puede volver a debilitarse con los mismos pensamientos y emociones que antes la apagaron. Por eso este momento es tan importante. Es donde la persona decide si va a alimentar la nueva esperanza o si va a volver a escuchar las voces que la llevaron a sentirse derrotada. Fortalecer la esperanza comienza con algo sencillo pero profundo. Cambiar la forma en que se habla a sí misma. La mente tiene el poder de reforzar el miedo o de abrir espacio para la confianza. Cuando la persona empieza a reemplazar pensamientos de derrota por pensamientos de posibilidad, algo empieza a cambiar en su interior. También es importante mantener una conexión sincera con Dios en este proceso. No se trata de oraciones perfectas, sino de una relación real. Hablar con Dios desde la verdad del corazón, incluso en medio de dudas, fortalece la fe y mantiene viva la esperanza que está comenzando a crecer. Y cuando la persona empieza a cuidar ese proceso, la esperanza deja de ser algo frágil y comienza a tomar fuerza. Poco a poco se vuelve más estable, más presente. Y en el siguiente momento vamos a descubrir por qué este proceso no ocurre de un día para otro, sino que se construye paso a paso con paciencia. Muchas personas se frustran cuando no ven resultados rápidos después de empezar a recuperar la esperanza. Esperan sentir un cambio inmediato, una transformación completa en poco tiempo.
Pero la restauración verdadera no ocurre de forma instantánea. Se construye paso a paso, en un proceso que requiere paciencia y constancia. Cada pequeño avance cuenta. Cada pensamiento que se vuelve más claro, cada decisión que se toma con más calma, cada momento en el que el corazón elige confiar en lugar de rendirse, forma parte de esa reconstrucción. Aunque parezca lento, es un crecimiento firme que no depende de emociones pasajeras. Dios trabaja en procesos, no en impulsos momentáneos. Él fortalece lo que es duradero. Y por eso muchas veces permite que la restauración ocurra de manera progresiva, para que la persona no solo recupere la esperanza, sino que aprenda a sostenerla incluso cuando enfrente nuevos desafíos. Y cuando la persona comienza a aceptar este ritmo, algo cambia en su interior. Deja de luchar contra el proceso y empieza a caminar con él. Y en ese camino descubre algo muy importante. Su historia no terminó en el momento en que pensó que todo se había perdido. Hay un momento en el que la persona comienza a mirar su vida desde una perspectiva diferente. Lo que antes parecía el final, ahora empieza a verse como una etapa dentro de una historia más grande. Aquello que se sintió como una pérdida total ya no tiene el mismo peso, porque el corazón comienza a entender que la historia todavía no terminó. Muchas veces, cuando estamos en medio del dolor, pensamos que ese momento define todo lo que viene después. Pero la realidad es que ese momento es solo una parte del proceso. No tiene el poder de determinar el futuro completo. Y cuando la persona comprende esto, algo se libera dentro de ella. Esa comprensión trae una nueva forma de pensar. La persona deja de verse como alguien que perdió todo y comienza a verse como alguien que está atravesando una etapa difícil, pero que todavía tiene un camino por delante. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la forma de avanzar. Y cuando el corazón adopta esta nueva perspectiva, empieza a recuperar algo que parecía perdido. Comienza a sentir que todavía hay posibilidades, que todavía hay oportunidades. Y en el siguiente momento vamos a descubrir algo que muchas personas descubren en este proceso, una fuerza interior que no sabían que tenían. En medio de todo lo que parecía perdido, muchas personas descubren algo que no sabían que existía dentro de ellas. Una fuerza que no viene de la comodidad ni de los momentos fáciles, sino de haber atravesado el dolor sin rendirse completamente. Es una resistencia silenciosa que se forma cuando el corazón decide seguir adelante, incluso cuando no tiene todas las respuestas. Esa fuerza no siempre se percibe al inicio, aparece poco a poco, en decisiones pequeñas, en la capacidad de levantarse un día más, en la disposición de volver a intentarlo, aunque exista incertidumbre. Y cuando la persona se da cuenta de que todavía es capaz de avanzar, aunque sea lentamente, algo cambia profundamente en su interior. Dios muchas veces utiliza estos momentos para revelar una fortaleza que estaba dormida. No es una fuerza basada en el orgullo ni en el control, sino en una confianza que comienza a crecer desde lo más profundo del alma. Una confianza que no depende de que todo esté bien, sino de saber que aún en medio del caos es posible seguir caminando. Y cuando esa fuerza comienza a consolidarse, la persona empieza a ver su historia de otra manera. Lo que parecía solo pérdida comienza a tomar un nuevo significado. Y en el siguiente momento vamos a descubrir cómo Dios puede transformar aquello que parecía el final en un propósito que da sentido a todo lo vivido. Hay un momento en el que la persona comienza a entender que aquello que vivió no fue en vano. Lo que parecía solo dolor empieza a tomar un nuevo significado.
Las experiencias difíciles, las pérdidas y los momentos de confusión comienzan a encajar dentro de una historia que Dios está utilizando para formar algo mayor. Dios tiene la capacidad de transformar lo que parecía un final en un punto de dirección. Lo que antes parecía un error puede convertirse en aprendizaje. Lo que parecía pérdida puede convertirse en preparación. Y lo que parecía vacío puede convertirse en un espacio donde algo nuevo comienza a crecer. Cuando la persona llega a esta comprensión, deja de ver su historia como una sucesión de fracasos. Comienza a verla como un proceso donde Dios ha estado presente incluso en los momentos más difíciles. Y esa nueva perspectiva trae paz, porque muestra que nada fue completamente perdido. Y cuando el corazón empieza a ver su historia de esta manera, algo cambia profundamente. La esperanza deja de depender de lo que se perdió y comienza a apoyarse en lo que aún puede construirse. Y en el siguiente momento vamos a descubrir cómo esa transformación interior abre el camino hacia una nueva etapa de vida. Cuando el corazón comienza a sanar y la esperanza vuelve a tomar fuerza, se abre una nueva etapa que muchas personas no habían imaginado. No es simplemente volver al punto donde todo empezó, es avanzar con una nueva conciencia, con una fe más profunda y con una forma distinta de enfrentar la vida. La persona ya no mira el futuro con la misma ingenuidad de antes, pero tampoco con el mismo miedo. Hay una madurez que se formó en el proceso, una claridad que permite tomar decisiones con más calma y una confianza que no depende de que todo sea perfecto para seguir adelante. En esta nueva etapa, Dios comienza a guiar de una manera más evidente, no necesariamente con respuestas inmediatas, sino con dirección, con paz en el corazón y con oportunidades que antes no eran visibles. La persona empieza a notar que aunque el camino no es completamente claro, ya no se siente perdida. Y es en este punto donde algo muy importante se establece. La persona entiende que su historia no terminó en la pérdida, sino que fue redirigida hacia algo nuevo. Y en el siguiente momento vamos a cerrar este camino con una verdad que puede quedarse contigo incluso después de este mensaje. Hay una verdad que cambia completamente la manera en que una persona mira su vida después de haber pasado por un momento donde todo parecía perdido. Lo que se rompió no definió tu final. Lo que dolió no canceló tu propósito. Y lo que no salió como esperabas no significa que Dios haya dejado de escribir tu historia. Cuando una persona comprende esto, deja de vivir mirando hacia atrás con dolor constante. Empieza a mirar hacia adelante con una esperanza que no depende de lo que perdió, sino de lo que Dios todavía puede hacer. Y esa esperanza se vuelve más fuerte porque ya fue probada en el momento más difícil. Vivir con esta perspectiva no elimina los recuerdos ni borra lo que ocurrió, pero transforma el significado de todo. La persona entiende que incluso en los momentos donde se sintió vacía, Dios estaba presente. Que incluso cuando pensó que todo había terminado, algo nuevo ya estaba comenzando a formarse. Permite que esta verdad permanezca contigo. Si hoy sientes que todo está perdido, recuerda que Dios tiene la capacidad de restaurar lo que parecía imposible. Y si este mensaje habló a tu corazón, apoya este contenido y compártelo con alguien que también necesita recuperar la esperanza y recordar que su historia todavía no ha terminado.